Este es el audiolibro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Preparación del reinado de Jesucristo. Capítulo 3. La verdadera devoción a la Santísima Virgen. Después de haber desenmascarado y reprobado las falsas devociones a la Santísima Virgen, conviene presentar en pocas palabras la verdadera. Esta es: interior, tierna, santa, constante, desinteresada. Primero, devoción interior. Primero, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es interior, es decir, procede del espíritu y del corazón, de la estima que tienes de ella, de la alta idea que te has formado de sus grandezas y del amor que le tienes. Segundo, devoción tierna. Segundo, ella es tierna, vale decir, llena de confianza en la Santísima Virgen, como la confianza del niño en su querida madre. Esta devoción hace que recurras a la Santísima Virgen en todas sus necesidades materiales y espirituales, con gran sencillez, confianza y ternura, e implores la ayuda de tu bondadosa Madre en todo el tiempo, lugar y circunstancia, en las dudas para que te esclarezca, en los extravios para que te convierta al buen camino, en las tentaciones para que te sostenga, en las debilidades para que te fortalezca, en las caídas para que te levante, en los desalientos para que te reanime, en los escrúpulos para que te libre de ellos, en las cruces, afanes y contratiempos de la vida, para que te consuele. Finalmente, en todas las dificultades materiales y espirituales, María es tu recurso ordinario, sin temor de importunar a tu bondadosa Madre ni desagradar a Jesucristo. Tercera, devoción santa. Tercero, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa, es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen, y en particular su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen. Cuarto, devoción constante. Cuarto, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es constante. Te consolida en el bien y hace que no abandones fácilmente las prácticas de devoción. Te anima para que puedas oponerte a lo mundano y sus costumbres y máximas, a lo carnal y sus molestias y pasiones, al diablo y sus tentaciones. De suerte que si eres verdaderamente devoto de la Santísima Virgen, huirán de ti la veleidad, la melancolía, los escrúpulos y la cobardía, lo que no quiere decir que no caigas algunas veces, ni experimentes cambios en tu devoción sensible. Pero, si caes, te levantarás tendiendo la mano a tu bondadosa Madre. Si pierdes el gusto y la devoción sensibles, no te acongojarás por ello, porque el justo y fiel devoto de María vive de la fe de Jesús y de María, y no de los sentimientos corporales. Quinto, devoción desinteresada. Quinto, por último, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es desinteresada, es decir, te inspirará no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre.
El verdadero devoto de María no sirve a esta augusta reina por espíritu de lucro o interés, ni por su propio bien temporal o eterno, corporal o espiritual, sino únicamente porque ella merece ser servida y solo Dios en ella. Ama a María, pero no precisamente por los favores que recibe o espera recibir de ella, sino porque ella es amable. Por eso, la ama con la misma fidelidad en los sinsabores y sequedades que en las dulzuras y fervores sensibles. La ama lo mismo en el Calvario que en las bodas de Caná. Ah, cuán agradable y precioso es delante de Dios y de su Santísima Madre el devoto de María que no se busca a sí mismo en los servicios que le presta. Pero que pocos hay así. Para que no sea tan reducido ese número, estoy escribiendo lo que durante años he enseñado en mis misiones pública y privadamente con no escaso fruto. Muchas cosas he dicho ya de la Santísima Virgen, muchas más tengo que decir, e infinitamente más serán las que omita, ya por ignorancia, ya por falta de talento o de tiempo. Cuando digo responde al propósito que tengo de hacer de ti un verdadero devoto de María y un auténtico discípulo de Jesucristo. Oh, qué bien pagado quedaría mi esfuerzo si este humilde escrito cae en manos de una persona bien dispuesta, nacida de Dios y de María, y no de linaje humano, ni por impulso de la carne, ni por deseo de varón. Le descubre e inspira por gracia del Espíritu Santo la excelencia y precio de la verdadera y sólida devoción a la Santísima Virgen que ahora voy a exponer. Si supiera que mi sangre pecadora serviría para hacer penetrar en tu corazón, lector amigo, las verdades que escribo en honor a mi amada Madre y soberana Señora, de quien soy el último de los hijos y esclavos, con mi sangre, en vez de tinta, trazaría estas líneas, pues abrigo la esperanza de hallar personas generosas que, por su fidelidad a la práctica que voy a enseñarte, resarcirán a mi amada Madre y Señora por los daños que ha sufrido a causa de mi ingratitud e infidelidad. Hoy me siento, más que nunca, animado a creer y esperar aquello que tengo profundamente grabado en el corazón y que vengo pidiendo a Dios desde hace muchos años, a saber que tarde o temprano la Santísima Virgen tenga más hijos, servidores y esclavos de amor que nunca, y que por este medio Jesucristo, mi Señor, reine como nunca en los corazones. Preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito, y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo, o para sepultar, al menos, estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre, a fin de que no sea publicado. Atacarán incluso a quienes lo lean y lo pongan en práctica. Pero, ¿qué importa? Tanto mejor. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos, como nunca peligrosos, que van a llegar. Entiéndelo, lector. Mateo 24:15. El que pueda con esto, que lo haga. Mateo 19:12. Capítulo 4. Diversas prácticas de devoción a María. Primero, prácticas comunes. La verdadera devoción a la Santísima Virgen puede expresarse interiormente de diversas maneras.
He aquí, en resumen, las principales. Primero, honrarla como digna Madre de Dios, con culto de hiperdulia, es decir, estimarla y venerarla más que a todos los otros santos, por ser ella la obra maestra de la gracia y la primera después de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Segundo, meditar sus virtudes, privilegios y acciones. Tercero, contemplar sus grandezas. Cuarto, ofrecerle actos de amor, alabanza, acción de gracias. Quinto, invocarla de corazón. Sexto, ofrecerse y unirse a ella. Séptimo, realizar todas las acciones con intención de agradarla. Octavo, comenzar, continuar y concluir las acciones por ella, en ella, con ella y para ella, a fin de hacerlas por Jesucristo, en Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo, nuestra meta definitiva. Más adelante explicaremos esta última práctica. La verdadera devoción a la Santísima Virgen tiene también varias prácticas exteriores. Estas son las principales. Primero, inscribirse en sus cofradías y entrar en las congregaciones marianas. Segundo, entrar en las órdenes o institutos religiosos fundados para honrarla. Tercero, publicar sus alabanzas. Cuarto, hacer en su honor limosnas, ayunos y mortificaciones espirituales y corporales. Quinto, llevar sus libreas, como el Santo Rosario, el escapulario o la cadenilla. Sexto, reza atenta y modestamente el Santo Rosario, compuesto de 15 decenas de Ave Marías, en honor de los 15 principales misterios de Jesucristo, o la tercera parte del Rosario, que son 5 decenas en honor de los misterios gozosos, Anunciación, Visitación, Nacimiento de Jesucristo, Purificación y el niño perdido y hallado en el templo. O de los 5 misterios dolorosos, Agonía de Jesús en el huerto, Flagelación, Coronación de espinas, Subida al Calvario con la cruz a cuestas y Crucifixión y muerte de Jesús. O de los 5 misterios gloriosos, Resurrección de Jesucristo, Ascensión del Señor, Venida del Espíritu Santo, Asunción y coronación de María por las 3 personas de la Santísima Trinidad. O una corona de 6 o 7 decenas en honor a los años que, según se cree, vivió sobre la tierra la Santísima Virgen. O la coronilla de la Santísima Virgen compuesta de 3 Padres Nuestros y 12 Ave Marías, en honor de su corona de 12 estrellas o privilegios, o el oficio de Santa María Virgen, tan universalmente aceptado y rezado en la Iglesia, o el Salterio Menor de María Santísima, compuesto en honor suyo por San Buenaventura, y que inspira afectos tan tiernos y devotos que no se pueden rezar sin conmoverse, o 14 Padres Nuestros y Ave Marías en honor de sus 14 alegrías, u otras oraciones, himnos y cánticos de la Iglesia, como la Salve, Madre del Redentor, Salve, Reina de los cielos, o según los tiempos litúrgicos, el himno Salve de mares, estrella, la anfitriona, oh gloriosa Señora, el Magnificat, etc. U otras piadosas plegarias de que están llenos los devocionarios. Séptimo, cantar y hacer cantar en su honor cánticos espirituales. Octavo, hacer en su honor cierto número de genuflexiones o reverencias, diciéndole, por ejemplo, todas las mañanas, 60 o 100 veces, Dios te salve María, Virgen fiel, para alcanzar de Dios, por mediación suya,
la fidelidad a la gracia durante todo el día, y por la noche, Dios te salve María, Madre de Misericordia, para implorar de Dios, por medio de ella, el perdón de los pecados cometidos durante el día. Noveno, mostrar interés por sus cofradías, adornar sus altares, coronar y embellecer sus imágenes. Décimo, organizar procesiones y llevar en ellas sus imágenes, y llevar una consigo como arma poderosa contra el demonio. Undécimo, hacer pintar o grabar sus imágenes o su monograma y colocarlas en las iglesias, las casas o los dinteles de las puertas y entradas de las ciudades, de las iglesias o de las casas. Doceavo, consagrarse a ella en forma especial y solemne. Existen muchas formas de verdadera devoción a la Santísima Virgen, inspiradas por el Espíritu Santo, a las personas santas y que son muy eficaces para la santificación. Pueden leerse en extenso en El Paraíso Abierto, a Filagia, compuesto por el Padre Pablo Bari, quien ha recopilado en esta gran obra gran número de devociones prácticas por los santos en honor de la Santísima Virgen. Estas devociones constituyen maravillosos medios de santificación, siempre que se haga con las debidas disposiciones, es decir, primero, con la buena y recta intención de agradar a Dios, solo unirse a Jesucristo, nuestra meta final, y edificar al prójimo. Segundo, con atención sin distracciones voluntarias. Tercero, con devoción sin precipitación ni negligencia. Cuarto, con modestia y con postura corporal respetuosa y edificante. Segundo, la práctica más perfecta. Después de todo, protesto abiertamente que aunque he leído todos los libros que tratan de la devoción a la Santísima Virgen y conversado familiarmente con las personas más santas y sabias de estos últimos tiempos, no he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante a la que voy a explicar, que te exija más sacrificios por Dios, te libre más de ti mismo y de tu egoísmo, te conserve más firme y fielmente en la gracia y la gracia en ti, te una más perfecta y fácilmente a Jesucristo y sea más gloriosa para Dios, más santificadora para ti mismo y más útil al prójimo. Dado que lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar, no será igualmente comprendida por todos. Algunos se detendrán en lo que tiene de exterior, sin pasar de allí. Será el mayor número. Otros, en número reducido, penetrarán en lo interior de la misma, pero se quedarán en el primer grado. ¿Quién subirá al segundo? ¿Quién llegará hasta el tercero? ¿Quién finalmente permanecerá en él habitualmente? Solo aquel a quien el Espíritu Santo de Jesucristo revele este secreto y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta transformarlo en Jesucristo y llevarlo a la plenitud de su madurez sobre la tierra y perfección de su gloria en el cielo. Tercera parte. La perfecta consagración a Jesucristo. Capítulo 1. Contenidos esenciales de la consagración. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Por consiguiente,
La más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, la que nos asemeja, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. La perfecta consagración a Jesucristo es, por lo mismo, una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta es la devoción que yo enseño y que consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Primero, consagración perfecta y total. Consiste pues esta devoción en una entrega total a la Santísima Virgen, para pertenecer por medio de ella totalmente a Jesucristo. Hay que entregarle, primero, el cuerpo con todos sus sentidos y miembros. Segundo, el alma con todas sus facultades. Tercero, los bienes exteriores llamados de fortuna, presentes y futuros. Cuarto, los bienes interiores y espirituales, o sea, los méritos, virtudes y buenas obras pasadas, presentes y futuras. En dos palabras, cuanto tenemos o podamos tener en el futuro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, sin reserva alguna, ni de un céntimo, ni de un cabello, ni de la menor obra buena, y esto por toda la eternidad, y sin esperar por nuestra ofrenda y servicio más recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en María. Aunque esta amable señora no fuera, como siempre lo es, la más generosa y agradecida de las criaturas, conviene advertir que en las buenas obras que hacemos hay un doble valor, la satisfacción y el mérito, o sea, el valor satisfactorio o impetratorio y el valor meritorio. El valor satisfactorio o impetratorio de una buena obra es la misma obra buena en cuanto satisface por la pena debida por el pecado u obtiene alguna nueva gracia. En cambio, el valor meritorio o mérito es la misma obra buena, en cuanto merece la gracia y la gloria eterna. Ahora bien, en esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen, le entregamos todo el valor satisfactorio, impetratorio y meritorio, es decir, las satisfacciones y méritos de todas nuestras buenas obras. Le entregamos nuestros méritos, gracias y virtudes, no para que los comunique a otros, porque nuestros méritos, gracias y virtudes, estrictamente hablando, son incomunicables. Únicamente Jesucristo, haciéndose fiador nuestro ante el Padre, ha podido comunicarnos sus méritos, sino para que nos los conserve, aumente y embellezca, como veremos más adelante. Le entregamos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien mejor le plazca y para mayor gloria de Dios. ¿De dónde se deduce que, primero, por esta devoción entregas a Jesucristo de la manera más perfecta, puesto que lo entregas por manos de María, todo cuanto le puedes dar y mucho más que por las demás devociones, por las cuales le entregas solamente parte de tu tiempo, de tus buenas obras, satisfacciones y mortificaciones? Por esta consagración le entregas y consagras todo, hasta el derecho de disponer de tus bienes interiores y satisfacciones que cada día puedes ganar por tus buenas obras, lo cual
no se hace ni siquiera en las órdenes o institutos religiosos. En estos se dan a Dios los bienes de fortuna por el voto de pobreza, los bienes del cuerpo por el voto de castidad, la propia voluntad por el voto de obediencia y algunas veces la libertad corporal por el voto de clausura. Pero no se entrega a Dios la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras, ni se despoja a uno, cuanto es posible, de lo más precioso y caro que posee el cristiano, a saber, los méritos y satisfacciones. Una persona que se consagra y entrega voluntariamente a Jesucristo por medio de María, no puede ya disponer del valor de ninguna de sus buenas obras. Todo lo bueno que padece, piensa, dice y hace pertenecer a María, quien puede disponer de ello según la voluntad y mayor gloria de su Hijo. Esta entrega, sin embargo, no perjudica en nada a las obligaciones del estado presente o futuro en las que se encuentre la persona. Por ejemplo, los compromisos de un sacerdote que, por su oficio u otro motivo cualquiera, debe aplicar el valor satisfactorio e impetratorio de la Santa Misa a un particular, porque no se hace esta consagración sino según el orden establecido por Dios y los deberes del propio Estado. Tercero, esta devoción nos consagra al mismo tiempo a la Santísima Virgen como el medio perfecto escogido por Jesucristo para unirse a nosotros y nosotros con Él, a nuestro Señor como a nuestra meta final, a quien debemos todo lo que somos, ya que es nuestro Dios y Redentor. Segundo, perfecta renovación de las promesas bautismales. He dicho que esta devoción puede muy bien definirse como una perfecta renovación de las promesas del santo bautismo. De hecho, antes del bautismo todo cristiano era esclavo del demonio, a quien pertenecía por su propia boca o la de sus padrinos. Renunció en el bautismo a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y eligió a Jesucristo como a su dueño y Señor, para depender de Él en calidad de esclavo de amor. Es precisamente lo que hacemos por la presente devoción, renunciar. La fórmula de consagración lo dice expresamente: al demonio, al mundo, al pecado y a nosotros mismos, y nos consagramos totalmente a Jesucristo por manos de María. Pero hacemos algo más. En el bautismo hablamos ordinariamente por boca de otros, los padrinos, y nos consagramos a Jesucristo por procurador, mientras que en esta devoción nos consagramos por nosotros mismos, voluntariamente y con conocimiento de causa. En el santo bautismo no nos consagramos explícitamente por manos de María, ni entregamos a Jesucristo el valor de nuestras buenas acciones, y después de Él quedamos completamente libres para aplicar dicho valor a quien queramos o conservarlo para nosotros. Por esta devoción, en cambio, nos consagramos expresamente a nuestro Señor por manos de María y le entregamos el valor de todas nuestras buenas acciones. Los hombres hacen voto en el bautismo, dice Santo Tomás, de renunciar al diablo y a sus pompas. Y este voto, había dicho San Agustín, es el mayor y más indispensable. Lo mismo afirman los canonistas. El voto principal es el que hacemos en el bautismo. Sin embargo, ¿quién cumple este voto tan importante? ¿Quién observa con fidelidad las promesas del santo bautismo?
¿No traicionan casi todos los cristianos a la fe prometida a Jesucristo en el bautismo? ¿De dónde proviene este desconcierto universal? ¿No es, acaso, del olvido en que se viven de las promesas y compromisos del santo bautismo, y de que casi nadie ratifica por sí mismo el contrato de alianza hecho con Dios por sus padrinos? Es tan cierto esto que el Concilio de Sens, convocado por orden de Ludovico Pío para poner remedio a los desórdenes de los cristianos, juzgó que la causa principal de tanta corrupción de las costumbres provenía del olvido e ignorancia en que vivían las gentes acerca de los compromisos del santo bautismo, y no encontró remedio más eficaz para combatir tamaño mal que excitar a los cristianos a renovar las promesas y votos bautismales. El Catecismo del Concilio de Trento, fiel intérprete de las intenciones de este santo concilio, exhorta a los párrocos a hacer lo mismo y acostumbrar al pueblo fiel a recordar y creer que los cristianos han sido consagrados a Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Estas son sus palabras. El párroco exhortará al pueblo fiel para hacerle comprender que nosotros, más que cualquier hombre, debemos ofrecernos y consagrarnos enteramente como esclavos a nuestro Señor y Redentor. Ahora bien, si los concilios, los padres y la misma experiencia nos demuestran que el mejor remedio contra los desórdenes de los cristianos es hacerles recordar las obligaciones del bautismo y renovar las promesas que en él hicieron, ¿no será acaso razonable hacerlo ahora de manera perfecta mediante esta devoción y consagración a nuestro Señor por medio de su amantísima Madre? Digo, de manera perfecta, porque para consagrarnos a Jesucristo utilizamos el más perfecto de todos los medios, que es la Santísima Virgen. Tercero, respuestas a algunas objeciones. Alguien puede objetar que esta devoción es nueva, o sin importancia. No es nueva. Los concilios, los padres y muchos autores antiguos y modernos hablan de dicha consagración a Jesucristo o renovación de las promesas del santo bautismo, como de una práctica antigua aconsejada por ellos a todos los cristianos. No es de poca importancia, puesto que la fuente principal de todos los desórdenes y por consiguiente de la condenación de los cristianos procede del olvido e indiferencia respecto de esta práctica. ¿Pudiera alguno decir que esta devoción nos imposibilita para socorrer a las almas de nuestros parientes, amigos y bienhechores, dado que nos hace entregar a nuestro Señor, por manos de la Santísima Virgen, el valor de todas nuestras buenas obras, oraciones, mortificaciones y limosnas? Le respondo, primero, que no es creíble que nuestros amigos, parientes y bienhechores salgan perjudicados porque nos entreguemos y consagremos sin reserva al servicio de nuestro Señor y su Santísima Madre. Suponerlo sería menoscabar el poder y bondad de Jesús y de María. ¿Quiénes sabrán ayudar a nuestros parientes, amigos y bienhechores, sea con nuestra módica renta espiritual, sea con otros medios? Segundo, que esta devoción no impide orar por los demás, vivos o difuntos, aunque la aplicación de nuestras buenas obras dependa de la voluntad de la Santísima Virgen. Al contrario, nos llevará a rogar con mayor confianza. Sucede como a la persona rica que hubiera cedido todos sus bienes a un gran príncipe para honrarlo más. Ella
rogaría con mayor confianza a este príncipe que dé una limosna a un amigo suyo que se la pide. El príncipe hasta se sentiría feliz de encontrar la oportunidad de manifestar su gratitud a quien ha despojado de todo para honrarlo y se ha empobrecido para enriquecerlo. Lo mismo cabe decir de nuestro Señor y de la Santísima Virgen, que jamás se dejarán vencer en gratitud. Otro objetará tal vez: si doy a la Santísima Virgen todo el valor de mis acciones para que lo aplique a quien ella quiera, quizá tenga yo que padecer largo tiempo en el purgatorio. Esta objeción proviene del amor propio y de la ignorancia que tenemos respecto a la generosidad divina y la de la Santísima Virgen, y se destruye por sí sola. ¿Es posible, acaso, que una persona ferviente y generosa que vela con mayor empeño por los intereses de Dios que por los propios, da a Dios sin reserva cuanto posee, de suerte que ya no puede dar más, non plus ultra? Tiene como única aspiración la gloria de Dios y el reinado de Jesucristo, por medio de su Santísima Madre, y se sacrifica totalmente para alcanzar este fin. ¿Será posible, repito, que persona tan noble y generosa sea más castigada en la otra vida por haber sido en esta más generosa y desinteresada que las otras? Nada de esto. El Señor y su Madre Santísima, lo veremos enseguida, se mostrarán generosísimos en este mundo y en el otro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, precisamente con esta persona. Conviene ver ahora con la mayor brevedad los motivos que hablan en favor de esta devoción, los admirables efectos que produce en las almas fieles y sus principales prácticas. Capítulo 2. Motivos en favor de esta devoción. Primero, esta devoción nos consagra totalmente al servicio de Dios. Primer motivo, que nos manifiesta la excelencia de la consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María. No se puede concebir ocupación más noble en este mundo que la de servir a Dios. El último de los servidores de Dios es más rico, poderoso y noble que todos los reyes y emperadores, si éstos no sirven a Dios. ¿Cuál no será entonces la riqueza, poder, dignidad del auténtico y perfecto servidor de Dios, que se consagra enteramente, sin reserva y en cuanto le es posible a su servicio? Tal viene a ser, en efecto, el esclavo fiel y amoroso de Jesucristo en María, consagrado totalmente, por manos de la Santísima Virgen, a ese Rey de Reyes, sin reservarse nada para sí mismo, ni todo el oro del mundo, ni las bellezas del cielo alcanzan para pagarlo. Las demás congregaciones, asociaciones y cofradías, erigidas en honor de nuestro Señor y de su Madre Santísima, y que tan grandes bienes producen en la cristiandad, no obligan a entregarlo todo sin reserva. Prescriben ciertamente a sus asociados algunas prácticas para que cumplan los compromisos adquiridos, pero les dejan libres las demás acciones y el resto de tiempo. Esta devoción, en cambio, exige entregar a Jesús y a María todos los pensamientos, palabras, acciones y sufrimientos, y todos los momentos de la vida. De quien ha optado por ella se podrá, pues, decir con toda verdad que cuanto hace, vele o duerma, coma o beba,
realice acciones importantes u ordinarias. Pertenece a Jesús y a María gracias a la consagración que ha hecho, a no ser que la haya retractado expresamente. ¡Qué consuelo! Además, como ya he dicho, no hay práctica que nos libere más fácilmente de cierto resabio de amor propio que se desliza imperceptiblemente en las mejores acciones. Esta gracia insigne la concede nuestro Señor en reconocimiento por el acto heroico y desinteresado de entregarle, por las manos de su Santísima Madre, todo el valor de las buenas acciones. Si ya en este mundo da el centuplo a los que por su amor dejan los bienes exteriores, temporales y perecederos, ¿qué no dará a quienes sacrifican aún los bienes interiores y espirituales? Jesús, nuestro mejor amigo, se entregó a nosotros sin reserva, en cuerpo y alma, con sus virtudes, gracias y méritos. Me ganó totalmente entregándose todo. Dice San Bernardo, ¿no será, pues, un deber de justicia y gratitud darle todo lo que podemos? Él fue el primero en mostrarse generoso con nosotros. Seámoslo con Él, lo exige la gratitud, y Él se manifestará aún más generoso durante nuestra vida, en la muerte y por la eternidad. Eres generoso con el generoso. Salmo 18, versículos 26. Segundo, esta devoción hace que imitemos el ejemplo de Jesucristo. Segundo motivo, que nos demuestra que es en sí justo y ventajoso para el cristiano el consagrarse totalmente a la Santísima Virgen. Mediante esta práctica, a fin de pertenecer más perfectamente a Jesucristo. Este buen maestro no desdeñó encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como prisionero y esclavo de amor, ni de vivir sometido y obediente a ella durante 30 años. Ante esto, lo repito, se anonada la razón humana si reflexiona seriamente en la conducta de la sabiduría encarnada, que no quiso, aunque hubiera podido hacerlo, entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió comunicarse a ellos por medio de la Santísima Virgen. Ni quiso venir al mundo a la edad de varón perfecto, independiente de los demás, sino como niño pequeño y débil, necesitado de los cuidados y asistencia de su Santísima Madre. Esta sabiduría infinita, inmensamente deseosa de glorificar a Dios, su Padre, y salvar a los hombres, no encontró un medio más perfecto y rápido para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Santísima Virgen. No solo durante los 8, 10 o 15 primeros años de su vida, como los demás niños, sino durante 30 años. Y durante este tiempo de sumisión y dependencia glorificó más al Padre, que si hubiera empleado estos años en hacer milagros, predicar por toda la tierra y convertir a todos los hombres. Que si no hubiera hecho esto, oh, cuán altamente glorifica a Dios quien a ejemplo de Jesucristo se somete a María. Teniendo pues ante los ojos ejemplo tan claro y universalmente reconocido, seremos tan insensatos que esperemos hallar medio más perfecto y rápido para glorificar a Dios, que no sea el someternos a María, a imitación de su Hijo, en prueba de la dependencia en que debemos vivir respecto a la Santísima Virgen. Recuerda cuanto hemos dicho al aducir el ejemplo que el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo nos ofrece de dicha dependencia. El Padre no dio ni da a su Hijo sino por medio de María. No se forma hijos adoptivos, ni comunica sus gracias sino por ella. Dios Hijo se hizo hombre para todos solamente por medio de María. No se forma ni nace cada día en las almas sino por ella en unión con el Espíritu Santo. Ni comunica sus méritos y virtudes sino por ella. El Espíritu Santo no formó a Jesucristo sino por María, y solo por ella forma a los miembros de su cuerpo místico y reparte sus dones y virtudes. Después de tantos y tan apremiantes ejemplos de la Santísima Trinidad, ¿podremos acaso, a no ser que estemos completamente ciegos, prescindir de María, no consagrarnos ni someternos a ella para ir a Dios y santificarnos a Él? Veamos ahora algunos pasajes de los padres que he seleccionado para probar lo que acabo de afirmar. 2 hijos tienen María, un hombre, Dios, y un hombre. Del primero es madre corporal, del segundo madre espiritual. La voluntad de Dios es que todo lo tengamos por María. Debemos reconocer que la esperanza, gracia y dones que tenemos dimanan de ella. Ella distribuye todos los dones y virtudes del Espíritu Santo a quien quiere, cuando quiere, como quiere y en la medida que ella quiere. Dios lo entregó todo a María para que lo recibieras por medio de ella, pues tú eras indigno de recibirlo directamente de Él. Viendo Dios que somos indignos de recibir sus gracias inmediatamente de sus manos, dice San Bernardo, las da a María para que por ella recibamos cuanto nos quiere dar. Añadamos que Dios cifra su gloria en recibir de manos de María el tributo de gratitud, respeto y amor que le debemos por sus beneficios. Es pues muy justo imitar la conducta de Dios, para que, añade el mismo San Bernardo, la gracia vuelva a su autor por el mismo canal por donde vino a nosotros. Esto es lo que hacemos con nuestra devoción. Ofrecemos y consagramos a la Santísima Virgen cuanto somos y tenemos, a fin de que nuestro Señor reciba por su mediación la gloria y el reconocimiento que le debemos, y nos reconocemos indignos e incapaces de acercarnos por nosotros mismos a su infinita majestad. Por ello, acudimos a la intercesión de la Santísima Virgen. Esta práctica constituye, además, un ejercicio de profunda humildad, virtud que Dios prefiere a todas las otras. Quien se ensalza, rebaja a Dios. Quien se humilla, lo glorifica. Dios se enfrenta a los arrogantes, pero concede gracia a los humildes. Si te humillas creyéndote indigno de presentarte y acercarte a Él, Dios se abaja y desciende para venir a ti, complacerse en ti y elevarte, aún a pesar tuyo. Pero si te acercas a Él atrevidamente, sin mediador, Él se aleja de ti y no podrás alcanzarlo. Oh, cuánto ama Él la humildad de corazón. Y a esta humildad precisamente nos conduce la práctica de esta devoción, que nos enseña a no acercarnos jamás a nuestro Señor por nosotros mismos, por amable y misericordioso que Él sea, sino a servirnos siempre de la intercesión de la Santísima Virgen, para presentarnos ante Dios, hablarle y acercarnos a Él, ofrecerle algo o unirnos y consagrarnos a Él. Tercero,
esta devoción nos alcanza la protección maternal de María. Primero, se da a su esclavo. Tercer motivo, la Santísima Virgen es la Madre de dulzura y misericordia, y jamás se deja vencer en amor y generosidad. Viendo que te has entregado totalmente a ella para honrarla y servirla, y te has despojado de cuanto más amas para adornarla, se entrega también a ti plenamente y en forma inefable. Hace que te abismes en el piélago de sus gracias, te adorna con sus méritos, te apoya con su poder, te ilumina con su luz, te inflama con su amor, te comunica sus virtudes, su humildad, su fe, su pureza, etc. Se constituye tu fiadora, tu suplemento y tu todo ante Jesús. Por último, dado que como consagrado perteneces totalmente a María, también ella te pertenece en plenitud. De suerte que, en cuanto perfecto servidor e hijo de María, puedes repetir lo que dijo de sí mismo el evangelista San Juan. El discípulo la tuvo en su casa como su único bien. Este comportamiento, observado con fidelidad, produce en tu alma gran desconfianza, desprecio y aborrecimiento de ti mismo, y a la vez inmensa confianza y total entrega en las manos de la Santísima Virgen, tu bondadosa Señora. Como consagrado a ella, no te apoyarás ya en tus propias disposiciones, méritos, virtudes y buenas obras. En efecto, lo has sacrificado todo a Jesucristo por medio de esta Madre bondadosa. Por ello, ya no te queda otro tesoro, y este ya es tuyo, en donde estén todos tus bienes que María. Esto te llevará a acercarte a nuestro Señor sin temor servil ni escrúpulos, y rogarle con toda confianza, y te hará participar en los sentimientos del piadoso y sabio abad Ruperto, quien, aludiendo a la victoria de Jacob sobre un ángel, dirige a la Santísima Virgen estas hermosas palabras: Oh María, princesa mía y Madre Inmaculada del Hombre Dios, Jesucristo, deseo luchar con este hombre que es el Verbo de Dios, armado no con mis méritos, sino con los tuyos. Oh, qué poderosos y fuertes somos ante Jesucristo, cuando estamos armados con los méritos e intercesión de la digna Madre de Dios, quien, según las palabras de San Agustín, venció amorosamente al Todopoderoso. Segundo, María purifica nuestras buenas obras, las embellece y hace aceptables a su Hijo Divino. Por esta devoción entregamos a nuestro Señor, por manos de su Madre Santísima, todas nuestras buenas obras. Esta bondadosa Señora las purifica, embellece, presenta a Jesucristo y hace que su Hijo las acepte. 1. Las purifica de toda mancha de egoísmo y del apego aún imperceptible, que se desliza insensiblemente en las mejores acciones, tan pronto como llegan a sus manos purísimas y fecundas. Esas manos, jamás estériles ni ociosas, y que purifican todo cuanto tocan, limpian en lo que le ofrecemos todo lo que tengan de impuro o imperfecto. 2. Las embellece, adornándolas con sus méritos y virtudes. Pensemos en un labrador cuya única riqueza fuera una manzana y que deseara granjearse la simpatía y benevolencia del rey. ¿Qué haría?
acudir a la reina y presentarle la manzana para que ella la ofrezca al soberano. La reina acepta el modesto regalo, coloca la manzana en una grande y hermosa bandeja de oro y la presenta al rey en nombre del labrador. En esta forma, la manzana de suyo, indigna de ser presentada al soberano, se convierte en un obsequio digno de su majestad, gracias a la bandeja de oro y a la persona que la entrega. 3. María presenta estas buenas obras a Jesucristo. No reserva para sí nada de lo que se le ofrece, todo lo presenta fielmente a Jesucristo. Si la alabas y glorificas, inmediatamente ella alaba y glorifica a Jesús. Si la ensalzas y bendices, ella, como cuando Santa Isabel la alabó, entona su cántico, proclama mi alma la grandeza del Señor. 4. Por insignificante y pobre que sea para Jesucristo, Rey de Reyes y Santo de los Santos, el don que le presentas, María hace que Él acepte tus buenas obras. Pero quien por su cuenta y apoyado en su propia destreza y habilidad lleva algo a Jesucristo, debe recordar que Él examina el obsequio y muchas veces lo rechaza por hallarlo manchado de egoísmo, lo mismo que en otro tiempo rechazó los sacrificios de los judíos por estar llenos de voluntad propia. Pero si, al presentar algo a Jesús, le ofreces por las manos puras y virginales de su Madre amadísima, lo coges por el lado flaco, si me permites la expresión. Él no mirará tanto el don que le ofreces cuanto a su bondadosa Madre que se lo presenta, ni considerará tanto la procedencia del don cuanto aquella se le ofrece. Del mismo modo, María, jamás rechazada y siempre recibida por su Hijo, hace que su Majestad acepte con agrado cuanto le ofrezcas, grande o pequeño. Basta que María lo presente para que Jesús lo acepte y se complazca en el obsequio. El gran consejo que San Bernardo daba a aquellos que dirigía a la perfección era este: si quieres ofrecer algo a Dios, procura presentarlo por las manos agradabilísimas y dignísimas de María, si no quieres ser rechazado. ¿No es esto lo que la misma naturaleza inspira a los pequeños respecto a los grandes, como hemos visto? ¿Por qué no habría de enseñarnos la gracia a observar la misma conducta para con Dios, infinitamente superior a nosotros y ante quien somos menos que átomos? Tanto más teniendo como tenemos una abogada tan poderosa que jamás ha sido desairada, tan inteligente que conoce todos los secretos para conquistar el corazón de Dios, tan buena y caritativa que no rechaza a nadie por pequeño o malvado que sea. Más adelante expondré la historia de Jacob y Rebeca, la figura verdadera de lo que voy diciendo. 4. Esta devoción es un medio excelente para procurar la mayor gloria de Dios. Cuarto motivo. Esta devoción fielmente practicada es un medio excelente para enderezar el valor de nuestras buenas obras para la mayor gloria de Dios. Casi nadie obra esta noble finalidad, a pesar de que a ello estemos obligados, sea porque no sabemos dónde está la mayor gloria de Dios, sea porque no la buscamos. Ahora bien, dado que la Santísima Virgen, a quien cedemos el valor y mérito de nuestras buenas obras, conoce perfectamente dónde está la mayor gloria de Dios, y todo su actuar es procurarla. El perfecto servidor de esta amable Señora, que se ha consagrado totalmente a ella, como hemos dicho, puede afirmar resueltamente que el valor de todas sus acciones, pensamientos y palabras se ordena
a la mayor gloria de Dios, a no ser que haya revocado expresamente su ofrenda. ¿Será posible hallar algo más consolador para una persona que ama a Dios con amor puro y desinteresado y aprecia la gloria e interés de Dios más que los suyos propios? Quinto, esta devoción conduce a la unión con Jesucristo. Quinto motivo, esta devoción es el camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con nuestro Señor, en el cual consiste la perfección cristiana. 1. Es el camino fácil. Es el camino fácil. Es el camino abierto por Jesucristo al venir a nosotros y en que no hay obstáculo para llegar a Él. Ciertamente que se puede llegar a Jesucristo por otros caminos, pero en ellos se encuentran cruces más numerosas, muertes extrañas y muchas más dificultades apenas superables. Será necesario pasar por noches oscuras, extraños combates y agonías, escarpadas montañas, punzantes espinas y espantosos desiertos. Pero por el camino de María se avanza más suave y tranquilamente. Claro que también aquí encontraremos rudos combates y grandes dificultades a superar, pero esta bondadosa Madre y Señora se hace tan cercana y presente a sus fieles servidores para iluminarlos en sus tinieblas, esclarecerlos en sus dudas, fortalecerlos en sus temores, sostenerlos en sus combates y dificultades, que, en verdad, este camino virginal para encontrar a Jesucristo resulta de rosas y mieles comparado con los demás. Habiendo santos, pero en corto número, como San Efrén, San Juan Damasceno, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, San Francisco de Sales, etc., que han transitado por este camino suave para ir a Jesucristo, porque el Espíritu Santo, esposo fiel de María, se lo ha enseñado por gracia especialísima. Pero los otros santos, que son la mayoría, aunque hayan tenido todos devoción a la Santísima Virgen, no han entrado, o solo muy poco, en este camino. Es por ello que tuvieron que pasar por las pruebas más rudas y peligrosas. ¿De dónde procederán? Entonces me preguntará algún fiel servidor de María, que los fieles servidores de esta bondadosa Madre encuentran tantas ocasiones de padecer y aún más que aquellos que no les son tan devotos. Los contradicen, persiguen, calumnian y nadie los puede tolerar. O caminan entre tinieblas interiores o por desiertos donde no se da la menor gota de rocío del cielo. Si esta devoción a la Santísima Virgen facilita el camino para llegar a Jesucristo, ¿por qué son sus devotos los más crucificados? Le respondo que ciertamente siendo los más fieles servidores de la Santísima Virgen, sus preferidos, reciben de ella los más grandes favores y gracias del cielo, que son las cruces. Pero sostengo que los servidores de María llevan estas cruces con mayor facilidad, mérito y gloria, y que lo que 1000 veces detendría a otros o los haría caer, a ellos no los detiene nunca, sino que los hace avanzar porque esta bondadosa Madre, plenamente llena de gracia y unción del Espíritu Santo, endulza todas las cruces que les preparan con el azúcar de su dulzura maternal y con la unción del amor puro, de modo que ellos las comen alegremente como nueces confitadas, aunque de por sí sean muy amargas. Y creo que una persona que quiere ser devota y vivir piadosamente en Jesucristo,
y por consiguiente padecer persecución y cargar todos los días su cruz, no llevará jamás grandes cruces, o no las llevará con alegría y hasta el fin, sino profesa una tierna devoción a la Santísima Virgen, que es la dulzura de las cruces, como tampoco podría una persona, sin gran violencia, que no es durable, comer nueces verdes sino confitadas con azúcar. Segundo, es el camino corto. Esta devoción a la Santísima Virgen es el camino corto para encontrar a Jesucristo, sea porque en Él nadie se extravía, sea porque, como acabo de decir, se avanza por Él con mayor gusto y facilidad y por consiguiente con mayor rapidez. Se adelanta más en poco tiempo en sumisión y obediencia a María que en años enteros de hacer nuestra propia voluntad y apoyarnos en nosotros mismos, porque el hombre obediente y sumiso a María cantará victoria señalada sobre todos sus enemigos. Proverbios capítulo 21 versículos 28. Estos ciertamente querrán impedirle que avance, hacerle retroceder o caer, pero con el apoyo, auxilio y dirección de María, sin caer, retroceder ni detenerse, avanzará a pasos agigantados hacia Jesucristo por el mismo camino por el cual está escrito que Jesús vino a nosotros a pasos de gigante y en corto tiempo. ¿Cuál crees sea el motivo de que Jesucristo haya vivido tan poco tiempo sobre la tierra y que haya pasado todos esos años en sumisión y obediencia a su madre? Es este que, no obstante la brevedad de su carrera mortal, vivió largos años, incluso mucho más que Adán, cuyas pérdidas vino a reparar, aunque éste haya vivido más de 900 años. Largo tiempo vivió Jesucristo, porque vivió en sumisión y unión a su Santísima Madre por obediencia al Padre. ¿Por qué? Primero, el que respeta a su madre, dice el Espíritu Santo, acumula tesoros. Es decir, el que honra a María, su madre, hasta someterse a ella y obedecerla en todo, pronto se hará muy rico, pues cada día acumula tesoros por el secreto de esta piedra filosofal. Segundo, según una interpretación espiritual de las siguientes palabras del Espíritu Santo, mi vejez se encuentra en la misericordia del seno, en el seno de María, que rodeó y engendró a un varón perfecto, y pudo contener a aquel a quien no puede abrazar ni contener el universo. Los jóvenes se convierten en ancianos por la experiencia, luz, santidad y sabiduría, y llegan en pocos años a la plenitud de la edad en Jesucristo. Tercero, es el camino perfecto. Esta devoción a la Santísima Virgen es el camino perfecto para ir a Jesucristo y unirse a Él, porque María es la más perfecta y santa de las puras criaturas, y Jesucristo, que ha venido a nosotros de la manera más perfecta, no tomó otro camino para viaje tan grande y admirable que María. El Altísimo, el Incomprensible, el Inaccesible y el que es, ha querido venir a nosotros, gusanillos, y que no somos nada. ¿Cómo sucedió esto? El Altísimo descendió de manera perfecta y divina hasta nosotros, por medio de la humilde María, sin perder nada de su divinidad y santidad. Del mismo modo, deben subir los pequeñuelos hasta el Altísimo, perfecta y divinamente, y sin temor alguno a través de María. El Incomprensible se dejó abarcar y encerrar perfectamente por la humilde María,
sin perder nada de su inmensidad. Del mismo modo, debemos dejarnos contener y conducir perfectamente y sin reservas por la humilde María. El inaccesible se acercó y unió estrecha, perfecta y aún personalmente a nuestra humanidad por María, sin perder nada de su majestad. Del mismo modo, por María debemos acercarnos a Dios y unirnos a su majestad perfecta e íntimamente, sin temor de ser rechazados. Finalmente, el que es, quiso venir a lo que no es y hacer que lo que no es llegue a ser Dios o el que es. Esto lo realizó perfectamente, entregándose y sometiéndose incondicionalmente a la joven María, sin dejar de ser en el tiempo el que es en la eternidad. Del mismo modo, nosotros, aunque no seamos nada, podemos por María llegar a ser semejantes a Dios, por la gracia y la gloria, entregándonos perfecta y totalmente a ella, de suerte que, no siendo nada por nosotros mismos, lo seamos todo en ella, sin temor de engañarnos. Abridme un camino nuevo para ir a Jesucristo, embaldosado con todos los méritos de los bienaventurados, adornado con todas sus virtudes heroicas, iluminado y embellecido con todos los esplendores y bellezas de los ángeles, y en el que se presenten todos los ángeles y santos para guiar, defender y sostener a quienes quieran andar por él. Afirmo abiertamente con toda verdad que, antes que tomar camino tan perfecto, prefiero seguir el camino inmaculado de María. Vía o camino sin mancha ni fealdad, sin pecado original ni actual, sin sombras ni tinieblas. Y si mi amable Jesús viene otra vez al mundo para reinar gloriosamente en él, como sucederá ciertamente, no escogerá para su viaje otro camino que el de la excelsa María, por quien vino la primera vez con tanta seguridad y perfección. La diferencia entre una y otra venida es que la primera fue secreta y escondida, mientras que la segunda será gloriosa y fulgurante. Pero ambas son perfectas, porque ambas se realizan por María. Ay, este es un misterio que aún no se comprende. Enmudezca aquí toda lengua. Cuarto, el camino seguro. Esta devoción a la Santísima Virgen es el camino seguro para ir a Jesucristo y alcanzar la perfección uniéndonos a Él. 1. Porque esta práctica que estoy enseñando no es nueva, es tan antigua que no se puede señalar con precisión sus comienzos, como dice en un libro que escribió sobre esta devoción el señor Proudhon, muerto hace poco en olor de santidad. Es cierto, sin embargo, que se hallan vestigios de ella en la iglesia hace más de 700 años. San Odilon Abad de Cluny, que vivió hacia 1040, fue uno de los primeros en practicarla públicamente en Francia, como se consigna en su biografía. El cardenal San Pedro Damiano relata que en el año de 1076 su hermano, el beato Marín, se hizo esclavo de la Santísima Virgen en presencia de su director espiritual y en forma muy edificante. Echóse una cuerda al cuello, tomó la disciplina y colocó en el altar una suma de dinero como señal de vasallaje y consagración a la Santísima Virgen, actitud en la cual perseveraron tan fielmente toda su vida que a la hora de su muerte mereció ser visitada y consolada por su bondadosa Señora y escuchar de sus labios la promesa del paraíso en recompensa de sus servicios. César Bolando hace mención de un ilustre caballero, Walter de Birbach, pariente próximo de los duques de Lovaina,
quien hacia 1300 hizo la consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Muchas otras personas practicaron en privado esta devoción hacia el siglo XVII, en que se hizo pública. El padre Simón Rojas, de la Orden de la Trinidad Redención de los Cautivos, predicador de la corte de Felipe III, puso en boga esta devoción por España y Alemania, y obtuvo de Gregorio XV, a instancia del mismo rey, grandes indulgencias para quienes la practicasen. El padre Bartolomé de los Ríos Agustino se dedicó con el beato Simón Rojas, íntimo amigo suyo, a extender de palabra y por escrito esta devoción en España y Alemania. Escribió un grueso volumen titulado De Hierarchía Mariana, en el que se trata con tanta piedad como erudición de la antigüedad, excelencia y solidez de esta devoción. Los teatinos propagaron esta devoción en Italia, Cilicia y Saboya durante el último siglo. El padre Stanislao Fenicio, de la Compañía de Jesús, la dio a conocer maravillosamente en Polonia. El padre de los Ríos, en su libro antes citado, consigna los nombres de los príncipes, princesas, obispos y cardenales de diferentes naciones que abrazaron esta devoción. El padre Cornelio Alápide, tan recomendable por su piedad como por su ciencia profunda, recibió de muchos obispos y teólogos el encargo de examinar esta devoción. Después de estudiarla detenidamente, hizo de ella grandes alabanzas, digna de su piedad. Muchos otros grandes personajes siguieron su ejemplo. Los jesuitas, siempre celosos en el servicio de la Santísima Virgen, presentaron, en nombre de los congregantes de Colonia, un opúsculo sobre la santa esclavitud al duque Fernando de Baviera, arzobispo entonces de Colonia. Este lo aprobó y permitió imprimirlo, y exhortó a todos los párrocos y religiosos de su diócesis a difundir, en la medida de lo posible, esta sólida devoción. El cardenal de Barulle, cuya memoria bendice toda Francia, fue uno de los más celosos en propagar por Francia esta devoción, a pesar de todas las calumnias y persecuciones que le hicieron los críticos y libertinos. Estos lo acusaron de novedad y superstición y publicaron contra él un folleto difamatorio, sirviéndose, o más bien, el demonio se sirvió por medio de ellos, de 1000 argucias para impedirle divulgar por Francia esta devoción. Pero este santo varón respondió a las calumnias con su paciencia y a las objeciones del libelo con un breve escrito, en que las refutó victoriosamente, demostrando que esta práctica se funda en el ejemplo a Jesucristo, las obligaciones que tenemos para con Él y las promesas del santo bautismo. Particularmente, con esta última razón, cerró la boca a sus adversarios, haciéndoles ver que esta consagración a la Santísima Virgen, y por medio de ella Jesucristo, no es otra cosa que una perfecta renovación de los votos y promesas del bautismo. Añade muchas y hermosas cosas sobre esta devoción que pueden leerse en sus obras. En el citado libro del señor Boudon se puede ver los nombres de los diferentes papas que han aprobado esta devoción, de los teólogos que la han examinado, las persecuciones suscitadas contra ella y sobre las cuales ha triunfado, y los millares de personas que la han abrazado, sin que jamás ningún papa la haya condenado. Y es que no se la podría condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo. Consta pues que esta devoción no es nueva y, si no es corriente,
se debe a que es demasiado preciosa para ser saboreada por toda clase de personas. 2. Esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo. Efectivamente, el oficio de la Santísima Virgen es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo, así como el de éste es llevarnos al Padre Eterno con toda seguridad. No se engañen, pues, las personas espirituales creyendo falsamente que María les impida llegar a la unión con Dios. Porque será posible que la que halló gracia delante de Dios para todo el mundo en general y para cada uno en particular, estorbe a las almas alcanzar la inestimable gracia de la unión con Él. ¿Será posible que la que fue total y sobreabundante, llena de gracia, y tan unida y transformada en Dios, que lo obligó a encarnarse en ella, impida al alma vivir unida a Dios? Ciertamente que la vista de las otras criaturas, aunque santas, podrá en ocasiones retardar la unión divina, pero no María, como he dicho y no me cansaré de repetirlo. Una de las razones que explican por qué son tan pocas las almas que llegan a la madurez en Jesucristo es el que María, que ahora como siempre es la Madre de Cristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, no está bastante formada en los corazones. Quien desee tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desee tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida que es María. Quien desee tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa fiel e inseparable, la excelsa María, como hemos dicho antes. Persuádete, pues, de que cuanto más busques a María en tus oraciones, contemplaciones, acciones y padecimientos, sino de manera clara y explícita, al menos con mirada general e implícita, más perfectamente hallarás a Jesucristo, que está siempre con María, grande y poderoso, dinámico e incomprensible, como no está en el cielo ni en ninguna otra criatura del universo. Así, la excelsa María, toda transformada en Dios, lejos de obstaculizar a los perfectos la llegada a la unión con Dios, es la criatura que nos ayuda más eficazmente en la hora tan importante, y esto en forma tal que no ha habido ni habrá jamás persona igual a ella, ya por las gracias que para ello nos alcanzará, pues como dice un santo, nadie se llena del pensamiento de Dios sino por ella, ya por las ilusiones y engaños del maligno espíritu de los que ella nos librará. Donde está María no puede estar el espíritu maligno. Precisamente una de las señales más infalibles de que somos gobernados por el buen espíritu es el ser muy devotos de la Santísima Virgen, pensar y hablar frecuentemente de ella. Así piensa San Germán, quien añade que así como la respiración es señal clara de que el cuerpo no está muerto, del mismo modo, el pensar con frecuencia en María e invocarla amorosamente es señal cierta de que el alma no está muerta por el pecado. Siendo así que, según dice la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirige, María sola ha dado muerte a las herejías, por más que los críticos murmuren. Jamás un fiel devoto de María caerá en herejía o ilusión, al menos formales. Podrá tal vez, aunque más difícilmente que los otros, errar materialmente, tomar la mentira por la verdad y el mal espíritu por bueno, pero tarde o temprano conocerá su falta y error material, y cuando lo conozca, no se obstinará en creer y defender lo que había tenido por verdadero. Cualquiera, pues, que desea avanzar sin temor a ilusiones,
cosa ordinaria entre personas de oración, por los caminos de la santidad y hallar con seguridad y perfección a Jesucristo, de abrazar de todo corazón, con corazón generoso y de buena gana, esta devoción a la Santísima Virgen, que tal vez no haya conocido todavía y que yo le enseño ahora. Me queda por enseñaros un camino excepcional. Es el camino abierto por Jesucristo, la sabiduría encarnada, nuestra cabeza. El miembro de esta cabeza que avanza por dicho camino no puede extraviarse. Es camino fácil a causa de la plenitud de la gracia y unción del Espíritu Santo que lo llena. Nadie se cansa ni retrocede si camina por él. Es camino corto que en breve nos lleva a Jesucristo. Es camino perfecto, sin lodo ni polvo, ni fealdad de pecado. Es, finalmente, camino seguro que de manera directa y segura, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, nos conduce a Jesucristo y a la vida eterna. Entremos pues por este camino y avancemos en él, día y noche hasta la perfecta madurez en Jesucristo. Sexto motivo. Esta devoción da a quienes la practican fielmente una gran libertad interior. La libertad de los hijos de Dios, porque haciéndose esclavos de Jesucristo y consagrándose a Él por esta devoción, este buen Señor nuestro, en recompensa de la amorosa esclavitud por la que hemos optado, primero, quita del alma todo escrúpulo y temor servil que pudiera estrecharla, esclavizarla y perturbarla. 2. Ensancha el corazón con una santa confianza en Dios, haciendo que le mire como a su Padre. 3. Le inspira un amor tierno y filial. No me detengo a probar con razones esta verdad. Me contento con referir un hecho histórico que leí en la vida de la Madre Inés de Jesús, religiosa dominicana del convento de Langeac, Albernia, donde murió en olor de santidad en 1634. Contaba apenas 7 años y ya padecía grandes congojas espirituales. Oyó entonces una voz que le dijo: si quieres verte libre de todas tus angustias y ser protegida contra todos tus enemigos, hazte cuanto antes esclava de Jesús y de su Santísima Madre. Al regresar a casa, se apresuró a consagrarse enteramente como esclava de Jesús y María, aunque por entonces no sabía lo que era esta devoción. Habiendo encontrado después una cadena de hierro, se la puso a la cintura y la llevó hasta la muerte. Hecho esto, cesaron todas sus congojas y escrúpulos y halló tanta paz y amplitud de corazón que se comprometió a enseñar esta devoción a muchos otros, que a su vez hicieron con ella grandes progresos. Recordemos, entre otros, al señor Ollier, fundador del seminario de San Sulpicio, y a muchos sacerdotes y eclesiásticos del mismo seminario. Un día se le apareció la Santísima Virgen y le puso al cuello una cadena de oro, en prueba del gozo que le había causado al hacerse esclava suya y de su hijo. Santa Cecilia, que acompañaba a la Santísima Virgen, le dijo: dichosos los fieles esclavos de la Reina del Cielo, porque gozarán de la verdadera libertad. Servirte a ti es libertad. Séptimo, esta devoción procura grandes ventajas al prójimo. Séptimo motivo, puede movernos a abrazar esta práctica el considerar los grandes bienes que reporta al prójimo. Efectivamente, con ella se ejercita de manera eminente la caridad con el prójimo, porque se le da por manos de María lo más precioso y caro que tenemos, que es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras
el menor pensamiento bueno ni el más leve sufrimiento. Se acepta que todas las satisfacciones adquiridas hasta ahora y las que se adquieran hasta la muerte sean empleadas, según la voluntad de la Santísima Virgen, en la conversión de los pecadores o la liberación de las almas del purgatorio. ¿No es esto amar perfectamente al prójimo? ¿No es esto pertenecer al número de los verdaderos discípulos de Jesucristo, cuyo distintivo es la caridad? ¿No es este el medio de convertir a los pecadores sin temor a la vanidad y liberar a las almas del purgatorio, casi sin hacer otra cosa que lo que cada cual está obligado a hacer conforme a su estado? Para comprender la excelencia de este motivo, sería indispensable conocer el valor que tiene la conversión de un pecador o la liberación de un alma del purgatorio. Bien infinito, mayor que la creación del cielo y de la tierra, pues se da a un alma la posesión de Dios, de suerte que, aun cuando por esta devoción no se sacase en toda la vida más que a un alma del purgatorio, o no se convirtiese más que a un solo pecador, ¿no sería esto motivo suficiente para mover a todo hombre caritativo a optar por ella? Nótese además que nuestras buenas obras, al pasar por las manos de María, reciben un aumento de pureza y por lo mismo de mérito y valor satisfactorio e impetratorio, con lo cual se hacen mucho más capaces de aliviar a las almas del purgatorio y convertir a los pecadores que si no pasaran por las manos virginales y generosas de María. Lo poco que ofrecemos por medio de la Santísima Virgen y por caridad pura y desinteresada llega a ser realmente poderoso para aplacar la cólera de Dios y atraer su misericordia. De suerte que una persona que haya sido enteramente fiel a esta práctica encontrará a la hora de la muerte que ha liberado a muchas almas del purgatorio y convertido a muchos pecadores por medio de esta devoción, aunque solo haya realizado las obras ordinarias de su propio estado. ¡Qué gozo en el día del juicio! ¡Qué gloria en la eternidad! Octava. Esta devoción es un medio maravilloso de perseverancia. Octavo motivo. Finalmente, lo que más poderosamente nos impele a abrazar esta devoción a la Santísima Virgen es el reconocer en ella un medio admirable para perseverar en la virtud y ser fieles a Dios. Porque, en efecto, la mayor parte de las conversiones no es permanente. ¿Por qué se recae tan fácilmente en el pecado? Porque la mayor parte de los justos, en vez de adelantar de virtud en virtud y adquirir nuevas gracias, pierde muchas veces las pocas virtudes y gracias que poseía. Esta desgracia proviene, como hemos dicho, de que, no obstante estar el hombre tan corrompido y ser tan débil e inconstante, confía en sí mismo, se apoya en sus propias fuerzas y se cree capaz de guardar el tesoro de sus gracias, virtudes y méritos. Ahora bien, por esta devoción confiamos a la Virgen fiel cuanto poseemos, constituyendo la depositaría universal de todos nuestros bienes de naturaleza y gracia. Confiamos en su fidelidad, nos apoyamos en su poder y nos fundamos en su misericordia y caridad, para que ella conserve y aumente nuestras virtudes y méritos a pesar del demonio, el mundo y la carne, que hacen esfuerzos para arrebatárnoslos. Le decimos como el hijo a su madre y el buen esclavo a su señora: conserva el depósito. Madre y señora, reconozco que por tu intercesión he recibido hasta ahora más gracias de Dios que las que yo merecía. La triste experiencia me enseña que llevo ese tesoro en un vaso muy frágil y que soy muy débil y miserable para conservarlo en mí mismo.
Soy pequeño y despreciable. Recibe por favor cuanto poseo y consérvamelo con tu fidelidad y tu poder. Si tú me guardas, no perderé nada. Si me sostienes, no caeré. Si me proteges, estaré seguro ante mis enemigos. San Bernardo dice en términos formales lo mismo para inspirarnos esta práctica. Si ella te sostiene, no caes. Si ella te protege, no temes. Si ella te guía, no te fatigas. Si ella te es favorable, llegas hasta el puerto de salvación. San Buenaventura parece decir lo mismo en términos más explícitos. La Santísima Virgen no solamente se mantiene en la plenitud de los santos, ella mantiene y conserva a los santos en su plenitud, para que ésta no disminuya. Impide que sus virtudes se debiliten, que sus méritos se esfumen, que sus gracias se pierdan, que los demonios les hagan daño, que el Señor los castigue cuando pecan. María es la Virgen fiel, que por su fidelidad a Dios repara las pérdidas que la Eva infiel causó por su infidelidad, y alcanza a quienes confían en ella la fidelidad para con Dios y la perseverancia. Por esto, un santo la compara a un áncora firme, que lo sostiene e impiden que naufraguen en el mar tempestuoso de este mundo en donde tantos perecen por no aferrarse a ella. Atamos, dice las almas, a tu esperanza como un áncora firme. Los santos que se han salvado estuvieron firmemente adheridos a ella, y a ella ataron a otros para que perseveraran en la virtud. Dichosos pues una y mil veces los cristianos que ahora se aferran fiel y enteramente a María como a un áncora firme. Los embates tempestuosos de este mundo no los podrán sumergir ni les harán perder sus tesoros celestiales. Dichosos quienes entran en María como en el arca de Noé. Las aguas del diluvio de los pecados que anegan a tantas personas no les hará daño, porque los que obran por mí no pecarán, dice la divina sabiduría, es decir, los que están en mí para trabajar en su salvación no pecarán. Dichosos los hijos infieles de la infeliz Eva que se aferran a la Madre y Virgen fiel, la cual permanece siempre fiel y no puede negarse a sí misma. Si somos infieles, ella permanece fiel porque no puede negarse a sí misma y responde siempre con amor a quienes la aman. Yo amo a los que me aman y los ama no solo con amor afectivo, sino también con amor efectivo y eficaz, impidiendo mediante gracias abundantes que retrocedan en la virtud o caigan en el camino y pierdan así la gracia de su Hijo. Esta Madre bondadosa recibe siempre, por pura caridad, cuanto se le confía en depósito, y una vez que lo ha recibido como depositaría, se obliga en justicia en virtud del contrato de depósito a guardárnoslo como una persona a quien yo hubiera confiado en depósito. 1000 escudos quedaría obligada a guardármelos, de suerte que, si por negligencia suya se perdieran, sería responsable de la pérdida en rigor de justicia. Pero, ¿qué digo? Esta fiel señora no dejará jamás que por negligencia suya se pierdan lo que se le ha confiado. El cielo y la tierra pasarán antes que ella sea negligente e infiel con quienes confían en ella. Pobres hijos de María, su debilidad es extrema, grande su inconstancia, muy corrompida su naturaleza. Lo confieso, han sido extraídos de la misma masa corrompida que los hijos de Adán y Eva. Pero no te desalientes por ello, consuélense y alégrense. Oigan el secreto que les descubro, secreto desconocido a casi todos los cristianos, aún a los más devotos.
No guarden su oro ni su plata en cofres que ya fueron destrozados por el espíritu maligno que los saqueó. Además, esos cofres son muy pequeños y endebles, y están envejecidos para poder contener tan grandes y preciosos tesoros. No echen el agua pura y cristalina de la fuente en vasijas de todo, sucias e infectadas por el pecado. Si éste no se halla ya en ellas, queda aún su mal olor que contaminaría el agua. No echen sus vinos exquisitos en toneles viejos, que han estado llenos de vinos malos, pues se echarían a perder y correrían el peligro de derramarse. Almas predestinadas, sé que me han entendido, pero quiero hablarles aún con más claridad. No confíen en el oro de su caridad, la plata de su pureza, las aguas de las gracias celestiales, ni los vinos de sus méritos y virtudes a un saco agujereado, a un cofre viejo y roto, a un vaso infectado y contaminado, como son ustedes mismos, porque serán robados por los ladrones, esto es, por los demonios que día y noche acechan y espían el momento oportuno para ello, y porque todo lo más puro que Dios les da lo corromperán con el mal olor de su egoísmo, de su confianza en ustedes mismos y de su propia voluntad. Guarden más bien, viertan en el seno y corazón de María todos sus tesoros, gracias y virtudes. Ella es el vaso espiritual, vaso de honor, vaso insignia de devoción. Desde que el mismo Dios se encerró en él personalmente y con todas sus gracias, este vaso se tornó totalmente espiritual y se convirtió en morada espiritual de las almas más espirituales. Se hizo digno de honor y trono de honor de los mayores príncipes de la eternidad. Se tornó insignia de devoción y la morada de las almas más insignes en dulzuras, gracias y virtudes. Se hizo, finalmente, rico como una casa de oro, fuerte como la torre de David y puro como la torre de marfil. Oh, qué feliz es el hombre que lo ha entregado todo, María, que en todo y por todo confía y se pierde en María. Es todo de María y María es toda de él. Puede decir abiertamente con David: María ha sido hecha para mí. O con el discípulo amado: la tomé por todos mis bienes. O con Jesucristo: todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Si algún crítico al leer esto piensa que hablo aquí hiperbólicamente o por devoción exagerada, no me está entendiendo, o porque es hombre carnal, que de ningún modo gusta las cosas del Espíritu, o porque es del mundo, de este mundo que no puede recibir al Espíritu Santo, o porque es orgulloso y crítico, que condena o desprecia todo lo que no entiende. Pero quienes nacieron no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios y de María, me comprenden y gustan, y para ellos estoy escribiendo. Digo, sin embargo, a unos y a otros, volviendo al asunto interrumpido, que siendo la excelsa María la más noble y generosa de todas las puras criaturas, jamás se deja vencer en amor ni en generosidad. Ella, como dice un santo devoto, por un huevo te dará un buey, es decir, por lo poquito que le damos nos dará en retorno mucho de lo que ha recibido de Dios. Por consiguiente, si te entregas a ella sin reserva y pones en ella tu confianza sin presunción y trabajando por tu parte para adquirir las virtudes y domar tus pasiones, ella se dará a ti totalmente. Que los fieles servidores de María digan, pues, abiertamente, con San Juan Damasceno: si confío en ti, oh Madre de Dios,
me salvaré. Protegido por ti, nada temeré. Con tu auxilio combatiré a mis enemigos y los pondré en fuga, porque ser devoto tuyo es un arma de salvación que Dios da a los que quieren salvar. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal. Constantemente subiremos material para la evangelización. Suscríbete también en nuestro canal de oraciones para acompañarte en oración. Dios los bendiga.